voy a ir por ella. A ver, déjenme ir por ese factor de conversión. Ok, ese es el primer problema que vamos a resolver este día, muchachos. Repito, lo vamos a hacer de manera ya más directa, conociendo la técnica que revisamos la clase pasada. Entonces, en este problema, que pueden ver en su pantalla, dice lo siguiente. Si una persona tiene una altura de 1.86 metros, entonces, dicha persona, ¿cuánto medirá en pies y cuánto en pulgadas? ¿De acuerdo? Es lo que nos está preguntando el problema. Primera observación. ¿A qué magnitud física corresponde este problema? ¿De qué magnitud física nos está hablando? Longitud. Longitud, correcto. Entonces, todo lo que obtengamos tiene que seguir haciendo referencia a esa magnitud física, longitud. Bueno, entonces, aquí voy a nombrar lo siguiente. Las igualdades a utilizar son. ¿Vale? Vamos a ser ordenados como les he pedido que seamos. Entonces, lo primero es que vamos a nombrar aquí, vamos a enlistar cuáles son las igualdades que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían para ustedes? ¿Cuáles son las áreas para atacar este problema? ¿Qué equivalencias necesitaremos aquí? Recordemos, queremos una altura expresada en metros, terminarla expresada en pies y en pulgadas. La de la pulgada, que es 0.0254, ¿no? 0.0254, ¿en qué? Metros. Metros. Muy bien. Correcto. ¿Y qué otra? Los pies me parece que es 0.3048 metros. Ok. Correcto. Muy bien. Entonces serían en principio estas dos igualdades que vamos a utilizar. Ok. Entonces, lo siguiente a realizar a continuación, bueno, esto que voy a escribir no es necesario que ustedes lo hagan, simplemente yo lo voy a hacer para que sea como guía. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que se puede hacer, y es opcional, es construir los asistentes, si recuerdan. Y para ello era tomar, por ejemplo, este lado de la igualdad y multiplicarlo por un 1 y después despejar ese 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para esta primera igualdad podemos construir el siguiente despeje. ¿Ok? Esto es lo que yo le estoy llamando el asistente, que nos va a permitir realizar nuestras conversiones. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro primer asistente. El segundo, vean, lo puedo hacer de esta manera. Puedo aquí aplicar el 1, ¿ok? Aquí uno tiene libertad de ponerlo donde sea. Lo pueden poner a la izquierda o a la derecha. Aquí yo lo pongo a la derecha, simplemente para mostrarles que se puede hacer en cualquiera de los lados de la equivalencia. Y despejamos ese 1. Entonces, lo que construimos es lo siguiente. Quedaría un pie aquí, siendo dividido por esta cantidad. Muy bien. Okay, entonces, este paso es opcional. Entonces, lo siguiente ya es hacer nuestras conversiones. Bueno, aquí voy a escribir lo siguiente. Para ayudarle a entender a quien lea esto, al lector, de qué estamos hablando. Entonces, la altura de la persona es... Vale, entonces, voy a nombrarla como H. ¿Okay? H va a representar la altura de la persona. Y en principio está dado por el valor de 1.86 metros. Ese es el valor de la altura de esa persona en el sistema internacional. Siguiente paso, vamos a hacer la conversión. Eso significa que vamos a tener que escribir un factor aquí, ¿recuerdan? ¿Qué datos van a ir en estas celdas?
Arriba va una pulgada, ¿no, profe? Bueno, estamos en el primero, en el de pies. Ah, arriba va un pie, ¿no? Arriba, ok, la unidad de medida pie, correcto. Y abajo van los .30 a 48 metros. Ok, entonces aquí va la unidad de medida metro, de tal suerte que cuando hagamos ese producto, esas unidades queden canceladas mutuamente. Entonces aquí en efecto va esta cantidad. Y aquí va un pie, como bien mencionaba. ¿Okay? Entonces, si notamos, es equivalente a haber introducido el asistente que está aquí en color azul. Justo como está escrito, es exactamente el que estamos metiendo aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo siguiente por realizar, muchachos? ¿Recuerdan? Igualarlo a... Ajá, eso ya es una igualdad. Hay que igualarlo a lo siguiente es hacer el producto de las cantidades numéricas. ¿Ok? Entonces, todo lo que está en el numerador se coloca aquí, dividido por todas las cuentas que se obtengan en el denominador. Aquí vale la pena mencionarles que siempre va a ser, nos podemos imaginar aquí un 1, para que les ayude si tienen duda. Entonces aquí hay un 1. Entonces vean, básicamente el proceso consiste en simplemente hacer 1.86 por 1, 1.86, entre 1 por 0.3048. Entonces aquí ponemos simplemente ese resultado. ¿De acuerdo? Aquí borro esta parte. Y la unidad que queremos reportar y a la que llegamos, pues son justamente los pies que queríamos. ¿Cuánto da esta cuenta? ¿Alguien tiene ahí la calculadora a la mano? ¿Seis pies? No. Mm, 6.1 pies, profe. ¿Cuánto? Ajá. 6.1 pies. A ver, entendí 3.1. 6.1. Ok, 6. 6.1. 6.1. Ajá, 6.1. Ok. Vale, 6.1. Aquí tienen un 0 en su resultado. 0. 0.23, Ajá. sigue. 0, ok, bueno, entonces 1.1 pies. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se lee esto finalmente? Pues que la altura de la persona con un valor de 1.86 metros es igual o equivalente a 6.10 pies. ¿De acuerdo? Y noten también, el signo de igualdad se pone, bueno, lo estoy poniendo justo aquí al inicio, y la siguiente vez que vuelve a aparecer es después de haber introducido los factores de conversión, no antes. Hasta este momento vuelve a aparecer. Les comento esto porque luego resulta que hay compañeros que cuando ponen el factor de conversión ponen el signo de igualdad, y lo cual es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Bueno, la razón es que, si recuerdan, esto que estamos haciendo, este factorcito en azul, es equivalente a haber multiplicado por un 1. Eso lo vimos la clase pasada, cuando les mostré así, digamos, de manera muy, muy explícita, todas las cuentas. Entonces siempre estuvimos multiplicando por un 1. Un 1 que después reemplazamos por nuestros asistentes, pero sigue siendo una multiplicación. Por lo tanto, no tiene ningún sentido en la notación que ustedes pongan aquí una igualdad. No están igualando 1.86 metros a esta igualdad, la están multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante de recordar porque eso ya en la práctica, bueno, cuando a ustedes les toque hacer ejercicios por su cuenta, pues los voy a estar también revisando. Entonces, bueno, ya se irán dando cuenta con esta primera tarea, cuando la revise, que, bueno, soy a veces muy, muy exagerado o quisquilloso con la anotación, pero es que es importante que aprendamos a diferenciar entre, por ejemplo, escribir esto a escribir esto. ¿De acuerdo? Entonces, esas situaciones pues, pareciera simples, pero la verdad es que le están cambiando totalmente el significado a una igualdad. Lo mismo aquí. Si le ponen una igualdad donde no corresponde, pues ya están. Es un indicio de que no queda claro
cómo escribir esto de manera correcta. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto, muchachos. Bueno, entonces ya que terminamos con la parte de pies, vamos a escribir ahora, hacer la cuenta, pero para la expresión ahora en pulgadas. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, nuevamente, nuestra altura h sigue valiendo 1.86 metros. Vamos a convertirlos ahora a pulgadas. ¿Qué tenemos que escribir a continuación? 1 pulgada. 1 pulgada, ok. Sí, poner el factor de conversión, ¿no? Factor de conversión. Y Que aquí abajo, 0.025 metros. correcto. Metros, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, noten que esto que escribía en color rojo es el asistente, pero puesto de cabeza, si lo quieren ver de alguna manera así. Vean, aquí tenemos el decimal en la parte de arriba, con metros, dividido entre 1 pulgada. Y aquí lo tuvimos que invertir. Entonces, el asistente, en este caso, para que podamos cancelar correctamente las unidades que no queremos, lo tenemos que poner aquí de cabeza. Escribirlo de cabeza. Entonces, vean, en las unidades esto es equivalente a cancelarlas. Y a continuación escribimos el resultado de esta operación, que consiste en 1.86 dividido por esta cantidad. Y las unidades a reportar, como eran de esperarse, van a ser las pulgadas, que son las que sobrevivieron aquí. Muy bien, muchachos, ¿y esto cuánto nos da? $73.22 pulgadas. 73.22 pulgadas. Ok, correcto. Muy bien. Entonces ya tenemos la equivalencia. Estamos diciendo que una altura de 1.86 metros equivalen a 73.22 pulgadas. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta en relación a esta parte, a este primer ejemplo con este problema? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, me parece recordar que varios de ustedes ya conocían esta técnica, bueno, este proceso para realizar conversiones, lo cual me parece perfecto. Quienes no, bueno, espero que con estos ejemplos irles ayudando a que esto se clarifique. Bueno, aunque veamos las conversiones e incluso el análisis dimensional al inicio del curso, pues vamos a seguirlas utilizando, ¿ok? De ahí vamos en algún ejercicio, cuando veamos otros temas ya más propios de resolver problemas de cuestiones de velocidad, fuerzas y esas cosas, pues aún así vamos a ver esta parte de las conversiones. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a resolver va a ser este. Este es un poquito más, bueno, no sé si decirlo más largo. A ver. A ver, ven, ok, está aquí arriba. Ok, vean, el siguiente dice lo siguiente. Dice, en el problema número 4, dice, un vehículo se mueve con esta rapidez de 15.8 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es su rapidez en metros por segundo, pies sobre minuto, pulgadas sobre hora y yardas sobre segundo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las equivalencias que vamos a utilizar aquí? Un metro, sería 1000 metros son 1 kilómetro. 1000 metros son 1 kilómetro, ok. 1000 metros igual a 1 kilómetro, correcto. 3600 segundos es igual a 1 hora. 1600 segundos equivalen a 1 hora, ¿de acuerdo? ¿Cuál otra podremos sernos útil?
La que ya teníamos arriba, ¿no? También. Otra vez la del pie. Ok, listo. Muy bien, ¿qué otra quedaría? ¿Nos ayudaría? La de pulgadas. De pulgadas, ¿de acuerdo? ¿Pulgadas? Sí, pulgadas. Nuevamente. Muy bien. Y creo que faltaría una, ¿no? El de yardas. Ajá, exacto. Una yarda equivale a... ¿Hay alguien tiene el valor de esta equivalencia? 0.91 o algo así. 14, creo. Cierto, 214. Creo que son metros también. Igual si alguien pudiera checar esta última, me agradecería mucho. Recuerdo más las de yardas y pies y la de millas. Pero yarda esa... Creo que sí es así. 914.914 metros. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, entonces, ya esas son las equivalencias que vamos a utilizar. Entonces vamos a proceder a hacer la primera. ¿De acuerdo? Entonces aquí para entrar en contexto, ¿okay? La velocidad del vehículo es, para que cualquiera que lea esto, pues sepa de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la velocidad del vehículo, le voy a llamar V, es de 15.8 kilómetros sobre hora. Esto va a ser el inciso A. Entonces debemos convertir o expresar este 15.8 kilómetros por hora en metros sobre segundo. ¿Cuáles son los factores de conversión que nos van a ser útiles, muchachos? Que debemos expresar en metros sobre segundo. El de Un 1000 kilo- metros igual a 1 kilómetro. Ok, entonces sería la primera. ¿Qué datos metemos en las celdas? Arriba va el 1, ¿no? Ajá, Arriba va arriba va 1 1, kilómetro. Arriba va Y el abajo 1000. los metros. así. Arriba va el 1000. Abajo. Sí, arriba va el 1000, profe. Ok, ok. Y abajo va el 1. Muy bien, entonces arriba van los 1000 metros y abajo va el kilómetro, correcto. Entonces, ¿qué hizo este asistente? Cancelar los kilómetros y vamos a utilizar la unidad de metros. Muy bien. ¿Qué más? A continuación. ¿Qué otro factor tendremos que involucrar a continuación? El de horas. Ahora. 600 segundos es Hora, igual segundo. a hora. Exacto, ok, 3.600 segundos a una hora. Entonces, la hora, como está aquí abajo, Va a quedar arriba. tenemos que ponerla arriba, exacto. Una hora y abajo la equivalencia. Equivale a 3.600 segundos. Entonces, de esa manera ya garantizamos que estas unidades de hora se van y lo que nos quedan son justamente los segundos que queríamos. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es simplemente hacer la parte numérica. Es decir, multiplicar los 15.8 por 1000, que es el siguiente factor aquí. Y toda esta cuenta que obtengamos lo tenemos que dividir después por el resultado de aquí abajo, que son justamente 3.600. Y el resultado tiene que tener unidades de metros sobre segundos. Muy bien. ¿Qué resulta entonces, muchachos, numéricamente? 4.38 metros sobre segundos. Ok, gracias. 4.38 y las unidades las metemos nuevamente. Metros sobre segundos. Muy bien. Entonces ya terminamos el primer inciso. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos, con relación a este cálculo? Que los pongo así. ¿Preguntas, comentarios al respecto?
No, profe, gracias. Muy bien. Entonces, listo. Ya terminamos el primero. El siguiente nos pide pies a minutos. Pies a minutos. Entonces, en vista de eso, yo creo que aquí nos falta, ¿no? Una equivalencia. Sería la hora con 60 minutos, ¿no? Ok. Correcto. Vale, entonces sí es importante que siempre mencionemos cuáles son las equivalencias que vamos a estar utilizando en estos problemas. Vale, entonces el siguiente, vamos a ponerlo. Entonces, tenemos el inciso B. Nuevamente nuestra velocidad de 15.8 kilómetros sobre hora. Y ahora nos están pidiendo expresar esto en pies sobre minutos. Entonces, ¿qué factores de conversión vamos a utilizar aquí? El de .3048 metros. Ok, pero nota que este ya nos está hablando de metros. Y aquí estamos en kilómetros. Primero Entonces, los kilómetros a metros, ¿no? Exacto. Sobre un kilómetro. Exacto. Primero hay que convertir los kilómetros a metros. Profe, ¿y por qué no agarramos la de arriba? ¿No sería más fácil? ¿O no se puede hacer eso? ¿Cuál, perdón? La que donde sacamos en metros sobre segundo, pues es lo... No podríamos agarrar ese valor y después convertirlo a lo que nos está pidiendo, o eso no se puede. Claro que se puede. De hecho, a ver, o sea, vamos a imaginar que no tenemos ese resultado. ¿Ok? Pero en Bueno, efecto, pero sí se puede. O sea, mi pregunta claro. es que sí se... Ah, bueno, gracias. Sí. O sea, de hecho, mira, lo voy a escribir aquí para que también nos ayude a identificar qué de lo que tenemos arriba se repite. Por ejemplo, ese primer factor se va a repetir. Y es porque nos permite cambiar los kilómetros a metros, que es justamente lo que necesitamos. Entonces, el siguiente paso es, ahora sí, aplicar este factor de conversión. Entonces, lo voy a escribir a continuación acá. ¿Cuál sería ese factor de conversión a involucrar aquí, muchachos? ¿Cómo lo metemos aquí? Este factor, esta equivalencia, aquí. El .3048 va abajo. Va abajo y arriba van las... Correcto. Y arriba los pies. Exacto. La unidad de medida pie. Entonces, a ver, aquí. Un pie. Exactamente. Ahí. Entonces, aquí en verde estoy colocando todos los cambios de unidades que se refieren a la dimensión longitud, si se dan cuenta. ¿Vale? Entonces, esto ya garantiza que los metros se hayan cancelado y lo que nos queda es justamente pies como unidad de medida. Siguiente paso. segundos, ¿no? Hay que escribir, nos están pidiendo en minutos. Ah, sí, minutos. Y estamos en la unidad de medida horas. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? ¿Cuál sería el factor de conversión a utilizar? Arriba van las horas. Arriba Bueno, va una hora y abajo 60 minutos. abajo los minutos. Y abajo, exacto, 60 minutos. Correcto. Muy bien. Entonces aquí, lo único que hay que observar es que la hora se ha cancelado y lo que nos queda son los minutos. Justo como lo queríamos. 10 minutos. Entonces la operación que se tiene que realizar a continuación involucra los 15.8 que son los que con los que arrancamos, multiplicado por 1000 nuevamente. Y ahora esta cuenta está dividida por ¿qué valores? 0.3048 por 60. Por 60, correcto. Por 60. Y la unidad que le corresponde a esta cuenta son
es Minuto. sobre minuto. Muy bien. ¿Y eso cuánto da ya el numerito? $863.95 pies sobre No, minuto. calculadora. No, 863. Ahí está. Pásamela, por favor. 863. ¿Punto qué? 95 95, muy bien. pies sobre minuto. Pies sobre minuto. Ok. Pies sobre minuto. Correcto. Muy bien. Entonces, si de la cuenta de arriba hacemos el cambio a pies sobre minutos, deberíamos llegar a un resultado similar a este. ¿Ok? Podrá variarles por decimales, y eso va a depender mucho de cómo ustedes metan en la calculadora esto. En las calculadoras científicas, uno puede hacer esta cuenta, o sea, esta operación en una sola cuenta, pero si ustedes lo hacen por partes, primero 15.8 por 1000, y después hacen esta otra cuenta del denominador y truncan en algún momento, o redondean, pues evidentemente el numerito aquí con los decimales va a ser diferente. Entonces, bueno, esa parte se entiende que por el procedimiento que hayan seguido en la calculadora, pues va a variar aquí. Pero el procedimiento aquí en papel debe de ser este que está aquí señalado. Adelante. Una pregunta. Sí. ¿La calculadora, cómo la ponemos? ¿En radianes, en grados o qué lo ponemos? A ver, pero a ver. ¿En qué unidad estamos? ¿De qué magnitudes físicas estamos hablando aquí? Este problema, ¿qué magnitudes físicas está involucrando? Kilómetros, metros. Pues O sea, radianes. no, ¿qué magnitud física? Decimales. Decimal, pues. Ah, bueno, decimales. Sí, a ver, ¿pero qué magnitudes físicas están involucrando? Kilómetros sobre hora, metros. Magnitud. Escalares, ¿no? ¿Qué magnitud? ¿Qué tipo de magnitud? Longitud y Pies. tiempo. Longitud y tiempo. Longitud y tiempo. ¿Ok? No ángulos. Entonces, mucho cuidado con ello. Y otra Ujú. pregunta, ¿cuántos Sí. decimales usted ocupa? ¿2 o 3 o 4? Y si lo redondeamos. Ok. De 2 a 3 cifras significativas va a ser lo ideal. Ok, ¿y se redondea o se le coloca como está? Pues, bueno, creo que ahí no tengo ninguna preferencia. Generalmente lo que yo hago es truncar más que redondear. Entonces, si a ti en tu resultado, aquí en la calculadora, tienes más dígitos, pues yo, por ejemplo, hasta aquí me quedo con los primeros dos. Más que redondear, Ajá. yo acostumbro más a truncar simplemente el resultado. A 2 o 3 cifras significativas. Sale, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Ok. ¿Pueden variar los decimales? ¿Perdón? Pueden variar los decimales. Sí, y repito, eso va a depender cómo se haya la operación en la Pero, calculadora. entonces no afectaría bueno, ¿cómo decirlo? O sea, estaría bien el resultado si varía por poquito. Claro, o sea, es aceptable si hablamos de los 863, de 4, incluso hasta 62. Pero si ya habláramos de 880, 800, tirando a los 900 o hacia abajo, ¿no? Con los 820, sí, ahí hay un problema muy, muy importante. Pero bueno, Por un gracias. lado. Por otro lado, lo que también me va a interesar, ¿ok? Es que metan los factores de conversión bien. Eso es también algo que digamos, a la hora de evaluarles un ejercicio, eso es con lo que me voy a fijar. No solo el numerito, porque entiendo que a veces se nos va. No estamos en la calculadora y se nos va un 0 o un decimal. Y pues obviamente nos va a cambiar el resultado. Lo que me interesa es que, por ejemplo, si eso se revisa, pues al menos sé que el error no estuvo en los factores de conversión, sino que los metieron bien.
Entonces el error, si llega a suceder, pues lo puedo atribuir a que en la calculadora ustedes cometieron un error de dedazo, fue lo que generó un resultado numérico incorrecto. Pero si veo que los factores de conversión están bien ocupados, las unidades se cancelan como debe de ser, entonces bueno, ya eso no es grave en ese sentido. Porque lo que me interesa en las conversiones es que sepan utilizar los factores. Profe, Disculpe, profe. Y adelante con las dos dudas. Lo que pasa es que mi internet está fallando, entonces bueno, va a subir la clase hoy. Sí, Ok, es que de repente me saca. ok, sí, voy a tratar de que las clases se suban justo en el día en el que las tenemos. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más escuché que tenía duda también? no, profe, Sí, adelante. así como mencionó el procedimiento y tal, a final de cuentas es una regla de 3, ¿no? Y Exacto. ¿hay algún problema si se acomoda así como una regla de 3? En vez de estar poniendo las casillas y tal, ponemos como si 1 kilómetro es a 1000 metros, Ujú. ¿a cuántos metros serán 15 kilómetros? Ok. Bueno, el comentario que les hice la clase pasada con relación a eso es que este procedimiento es equivalente, o sea, de eso no hay lugar a duda, este procedimiento es exactamente equivalente a una regla de 3. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Es que en una misma línea tú puedes hacer tantas conversiones como gustes. Mientras que por regla de 3 tienes que hacer una regla de 3 para esta cuenta. Lo que obtengas, después tienes que aplicar otra regla de 3. Y a lo que obtengas, otra regla de 3. Entonces, eso a la larga te va a tener problemas. ¿Por qué? Porque vas a ir acumulando, vas a ir perdiendo información de los decimales. Eso digamos, esa es la desventaja en comparación a la regla de 3. Es equivalente. Técnicamente es equivalente. Pero tiene la desventaja de que tienes que escribir más y por otro lado pierdes información de los decimales. Entonces vas acumulando pérdidas. E imagínate que, por decirlo, ¿no? Aquí tuviéramos que utilizar 5 factores de conversión. En el otro camino tendrías que utilizar 5 reglas de 3 y en cada uno pierdes o truncas tus decimales. Entonces imagínate, el resultado te va a variar bastante, presumiblemente. Ok, ¿Vale? Entonces, esa es digamos, esa sería como la manera en que yo te estaría intentando convencer de implementar mejor esta técnica y dejar de utilizar la regla de 3. bueno, profe, Sí. gracias. ¿De nada? No, y es que es más ordenada, tiene más orden este paso. Sí, yo lo veo también en ese sentido, o sea, más económico, porque sí, es más ordenado, ves claramente cómo está la operación, y de hecho, si se dan cuenta, o sea, todo se reduce a uno, meter los factores de conversión de manera correcta, y dos, a manera de operación, son simplemente multiplicaciones y divisiones, no hay más. Entonces, si hay algún error, es más fácil detectarlo de esta manera. Bueno, procedemos rápidamente con el siguiente simplemente para revisar, o eso ya se los dejo de tarea a ustedes. Yo ya los tengo, profe. Bueno, yo ya los hice. Ok, bueno, nada más vamos entonces a corroborar si llegamos al... Bueno, deberíamos llegar a lo mismo, ¿no? Ok, pulgadas a horas, ¿no? Entonces aquí queremos convertir de pulgadas a horas, pulgadas horas. Ok, entonces los factores de conversión solamente deben de modificarnos las unidades de la longitud, nada más. Entonces, bueno, ¿cuál sería el primero? Pues como es la Los costumbre, metros. correcto, debemos dejar esto en metros. Va a ser lo primero. Entonces es copia-pega de lo que tenemos arriba. Y siguiente. Ya es la pulgada. Involucrar a las pulgadas. Entonces aquí lo correcto Una es pulgada. dejar una Una pulgada pulgada y su conversión abajo. y lo que equivale en metros abajo. Sí, 54 metros. Metros. Muy bien. Y listo, ¿no? Ya revisando. Ahora la hora.
Minutos. Y esto queda en pulgadas. ¿Y qué nos pedía? A ver, el inciso C. No, hora. Pulgadas hora. Ah, sí, pulgadas hora. Entonces ya hasta ahí acabamos. Porque las Ujú. horas o sea, las tenemos que Que se respetar. pasan directo. Correcto, exactamente. Entonces esa unidad de medida pues no se toca. Entonces el resultado de esta operación se reduce a multiplicar los 15.8 por 1000 y al resultado de esta operación hay que dividirlo por este número decimal. Son 622. Ok, voy. Ahora, pulgadas sobre hora. Ahora sí, el resultado de esta cuenta, ¿cuánto es? Perdón. 1600, ¿me parece escuchar? No. 622.047. 622. 600. Ok, a ver. 600. 2000. 47. 47, ajá. Punto 24. Punto 24. Pulgadas por hora. Ok. Muy bien. Y aquí pulgadas por hora. Correcto. Muy bien, entonces ya está la otra cuenta. Entonces vean, aquí solamente cambiamos las unidades asociadas a la longitud, nada más. Okay. Y el último está pidiendo yardas sobre segundo. Entonces, bueno, para no dejar aquí. Si alguien ya lo tiene, pues nada más es ir comprobando, ¿no? Que llegamos a lo mismo. Entonces, a ver, la última para este ejercicio es yardas sobre segundo. Entonces son 15.8 kilómetros por hora. Siguiente factor es el que nos cambia de kilómetros a metros. Aquí tenemos 1 kilómetro. El siguiente factor que tenemos que involucrar nos va a permitir cambiar los metros a yardas. Que tenemos que una yarda equivale a esta cantidad en metros. Listo. Y nos está pidiendo además sobre segundos. Es decir, que el siguiente factor que tenemos que involucrar tiene que afectar a la unidad de tiempo. Como la hora está abajo inicialmente, la colocamos arriba y su equivalencia en segundos la colocamos abajo. Listo, 3600 segundos. Entonces, este problema se reduce a multiplicar lo siguiente. 15.8 por 1000. Por 1000, aquí se fue, por 1000. Bien. Dividido por lo que se obtenga de 9.914 y 3600. Y esto tiene como unidad de medida, bueno, aquí hago las cancelaciones. Kilómetro se va, metro y metro se van, hora y hora se eliminan, y lo que nos queda para reportar son yardas y segundos. Entonces aquí vamos con yardas sobre segundo. ¿Y eso cuánto da numéricamente? Me dio 4.80. .80. ¿Lleva otro cero aquí al lado? Sí. Ok, vale, entonces 4.80, 4.8 yardas sobre segundo.
Ok, entonces ya tendremos el cuarto inciso de esta manera. Ok. ¿Preguntas, muchachos, entonces ya para terminar este ejercicio? No, ninguna. Ok. Vale, entonces bueno. Así quedarían todos estos cálculos. Entonces vean que en una sola línea hemos hecho una conversión según nos lo han pedido. Ok, dejo otra vez así para que creo que tomar una imagen. Ok, entonces vamos a seguir con otro ejemplo. Tenemos un muy buen tiempo. Entonces déjenme, me voy hacia acá arriba. Y el siguiente que vamos a realizar es este. Ok, ese es el siguiente. A ver, vean. En ese siguiente problema nos dicen que un campesino puede arar un terreno a razón de 47.8 metros cuadrados sobre hora. Y lo que se desea es convertir esta cantidad en pies cuadrados sobre minuto. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la equivalencia de este 47.8 metros cuadrados sobre hora en pies cuadrados sobre minuto? Tenemos que elevar igual la magnitud al cuadrado, ¿no, profe? Bueno, la cantidad. Exactamente, como veremos, eso está, incluso se puede entender con los, ¿cómo se llama? Con el análisis dimensional. O sea, desde la óptica de análisis dimensional, en efecto, o sea, tenemos que hacer algo con las unidades, el factor de conversión, de manera que garanticemos una perfecta cancelación de unidades. Las equivalencias a utilizar, ¿cuáles van a ser? De acuerdo a lo que tenemos ahí. Sería que un pie cuadrado sería, ¿no? Ok, vamos a Cuadrado eso. sería igual. Para los fines que quiero mostrarles, lo voy a escribir así. Un pie igual a 0.3048 metros. Y el siguiente será de 1 hora a 60 minutos. Ok, entonces, a ver. Según esto, entonces, vamos a escribir lo siguiente. La razón con la que el campesino ara su terreno es. Bueno, entonces, ¿qué letras usan utilizar para esta razón? ¿Alguna propuesta? Nada más para identificarla. La C de campesino. Ok, vale. Vale, entonces la C mayúscula. Bien, la C. Entonces, esta C equivale a 47.8 metros cuadrados sobre hora. Muy bien, entonces queremos expresar esto en pie sobre minuto. Por lo tanto, aquí el primer factor que vamos a involucrar es aquel que nos cambia los metros, primero, metros a pies. Entonces vean, los metros los queremos eliminar, entonces lo colocamos abajo y los pies como unidad que nos interesa obtener pues van a ir arriba. Pies. Ya notamos la equivalencia. Un pie equivale a esta cantidad en metros. Ahora viene el detalle importante que está ligado con la pregunta o el comentario que hacían hace poquito. Como aquí la potencia de esta unidad de medida es cuadrada, debemos de elevar todos los términos en nuestro factor de conversión al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado, pies al cuadrado, metros al cuadrado y este decimal también al cuadrado.
¿Ok? Desde el punto de vista de análisis dimensional, pues es equivalente esta operación, porque de esa forma nosotros garantizamos que esta cancelación, metros cuadrados, se realiza de manera eficiente. ¿De acuerdo? Y ya nos quedan los pies cuadrados. ¿Alguna pregunta entonces aquí, muchachos, antes de continuar? ¿Eso solamente pasa en la primera? O sea, cuando tengamos esto en el primer paréntesis, por decirlo así, vamos a colocar los cuadrados. O podemos, en este caso, podemos no poner nada al cuadrado y ponerlo en este caso que va a ser la segunda de conversión en minutos. ¿Podemos poner eso A ver, o buscaremos nada más donde se pueda eliminar el metros al cuadrado? Solo mm, no lo pidas, ¿no? ok, sí, o sea, a ver, por ejemplo, en este caso, es decir, mira, lo voy a poner de esa manera. Si tú, o sea, evidentemente hay que hacer la conversión de metros y terminar en pies, bueno, en particular al cuadrado. Pero si tú dejas esto así, está mal. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado que tienes al inicio se va a cancelar con un metro, Y pero nos sobra otro te va metro. a quedar otro metro. Entonces, eso ya te rompe totalmente la equivalencia. O sea, lo que tú vas a obtener como resultado ya no va a coincidir con esto que te están pidiendo, porque ya tienes una unidad de medida metro por ahí sin eliminar. Por esa razón es que esto hay que elevarlo a esa potencia. Primero, entonces, a ver, hay que fijarnos. Primero, mi magnitud física, en este caso la longitud, está elevada al cuadrado. Por lo tanto, mi factor de conversión que voy a utilizar también tiene que elevarse al cuadrado. Cada numerito y cada unidad de medida. Todos. Ahora, como la hora, la unidad de tiempo no está elevada a ninguna potencia, entonces su factor de conversión no lo elevas a ninguna potencia tampoco. Lo copias. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí va a depender mucho de si tu unidad de medida está a una cierta potencia distinta de 1 o no. Ah, ya. Sí, era esa mi duda. Gracias, profesor. Vale. Entonces, ¿alguien más con alguna pregunta o comentario con ese primer término que hemos agregado? No, profe, bueno, yo no. Ok. Vale. Entonces, siguiente. Ahora sí, viene a cambiar el siguiente asistente, viene a modificarnos la unidad de tiempo de hora. Entonces, como está en el denominador, en nuestro factor de conversión hay que ponerlo en el numerador. Y vaciamos la información, ¿no? Una hora equivale a 60 minutos. Y entonces las horas de aquí se cancelan con la unidad de horas acá. Entonces ya quedan las unidades que queríamos, ¿no? Que eran, eso se reduce a tener 47.8 dividido, vean, a esto se elevó al cuadrado. Se Entonces aquí hay que multiplica poner, por sí mismo, ¿no? sí, 3048 al cuadrado Por 60. por 60. Da 8.58. Ok, ok. A ver, entonces esto sería 10 cuadrados sobre minuto. Igual aquí tengan mucho cuidado en siempre, ya que ahora estamos hablando de unidades, siempre mencionen las unidades, porque eso también les voy a contar. Que escriban las unidades correctamente. Ahora sí, ¿cuánto era? 8.58. Ok, gracias. 8.58. Y así Pies podemos hacer cuadrados pies cuadrados sobre minutos. sobre minuto. Perfecto. Excelente. Entonces, listo, ya tenemos la razón con la que este campesino va a agarrar su terreno en pies cuadrados sobre minuto. Y vean nuevamente, el signo de igualdad aparece hasta que hemos aplicado todos nuestros factores de conversión.
Ok, preguntas, muchachos, comentarios de esta parte. Sí. Ok, vamos a ver un siguiente ejemplo. Este que anda por acá. Y antes de pasar a la actividad que tenemos para realizar este día. Bueno, entonces vean, el problema a continuación nos dice lo siguiente. Un corredor de fútbol americano puede correr a una razón de 18.6 kilómetros por hora con el balón en sus brazos. ¿Podrías ayudarnos a convertir esa cantidad en yardas sobre segundo? Entonces, nuevamente, ¿cuáles serían las equivalencias a utilizar? Las yardas. Ok, que una yarda equivale a esa cantidad de metros. ¿Cuál otra? Los segundos. Ok, que en este caso podemos decir que una hora equivale a 3.600 segundos. Correcto. ¿Cuál otra podríamos sernos útil? Kilómetro a metro. Exactamente. Listo. Entonces, a continuación, bueno, la velocidad del corredor de fútbol americano es muy bien. Entonces vamos a realizar rápidamente esta conversión de unidades. Muy bien. Entonces, la velocidad la voy a llamar nuevamente, bueno, U. Y esta velocidad tiene el valor de 18.6 kilómetros por hora. kilómetros por hora. Correcto. Muy bien. Entonces, el primer factor que involucremos. Metros. Bueno, los kilómetros. Ajá. Nos tiene que Kilómetros convertir. abajo. Ajá. Y los metros arriba. Arriba. Entonces, ya garantizamos que estamos hablando ahora de metros. El siguiente paso. La yarda. Involucrar, de acuerdo, la yarda. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos arriba la yarda y abajo los metros. Muy bien. Entonces aquí va una yarda. Equivale a esta cantidad en metros. Perdón. Y revisamos. Kilómetro se ha cancelado. Metro se ha cancelado. Entonces la unidad que nos queda, al menos en la longitud, es yarda. Muy bien. Seguimos entonces ahora con las unidades de tiempo. Ahora son segundos. Entonces aquí de manera inmediata tenemos una hora. Igual de 3.600 segundos. 3.600 segundos, así es. Ya son la conversión. Exacto. Entonces aquí tenemos horas y segundos. Ya tenemos yardas sobre segundos. Lo siguiente es simplemente hacer las operaciones que tenemos que hacer. Son 18.6 por 1000. Y esta cuenta habrá que dividirla por lo siguiente. Y este valor numérico tiene unidades. La yarda
sobre segundo. Muy bien. ¿Cuál es el valor que ustedes encuentran, muchachos, de este 5.65. 5.65 yardas sobre segundo. yardas sobre segundo? Yardas sobre segundo. Excelente. Y listo. Ya tenemos entonces el valor que nos pedía. 18.6 kilómetros por hora equivalen a 5.65 yardas por segundo. Okay. ¿Preguntas, muchachos, entonces con relación a esto? Entonces, ok. Entonces, en sí las conversiones no son complicadas, solamente hay que tener cuidado con los factores ahí de conversión. Muy bien. Entonces, les voy a explicar ahora en qué va a consistir la actividad que tenemos. Va a estar relacionada con esto. Entonces, si no hay dudas, déjenme compartir otra pantalla. Ok. Están viendo ahora un formulario, ¿cierto? ¿Sí todos lo están viendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Miren, vamos a aprovechar que ustedes ya están organizados por equipos para la siguiente actividad, que vamos a utilizar también la siguiente sesión en unos minutos más. Entonces voy a dejar todo este tiempo, casi media hora, para que ustedes realicen lo siguiente. Vean. Básicamente lo que quiero es que ustedes, por equipos, que aproximadamente serían 8, ¿ok? Definan o construyan su propio sistema de unidades. ¿De acuerdo? Entonces, cada equipo se va a, pues, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos ahora en tiempo real. Organizarse para llenar el siguiente formulario. Se tiene que llenar un formulario por equipo. Formulario por equipo. Entonces aquí, al quien ustedes designen para que llene este formulario, de escribir su correo electrónico, van a tener que asignarle entre todos, van a llegar a un acuerdo en cómo van a nombrar a su sistema de unidades. Por ejemplo, yo aquí lo puedo poner como mi sistema de unidades, lo voy a llamar el profe, o profe, no nada más. Ese va a ser mi sistema de unidades, así lo voy a llamar. ¿Ok? A continuación, van a escribir los nombres de los integrantes de este equipo fundador, o sea, quien va a fundar este sistema de unidades, comenzando por apellidos. Y la siguiente parte es importantísima, porque ya vienen los factores de conversión que quiero que ustedes realicen. Vean, por ejemplo, para la unidad de medida, magnitud de longitud, en el siguiente formato. Unidad, abreviatura y su equivalencia en el sistema internacional. Aquí aparece un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, un furlong, que es una unidad de medida que existe, pero ya, bueno, es muy restringido su uso, que se abrevia como FG, equivale a 201.168 metros. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi sistema, yo voy a nombrar o definir mi unidad de medida, un borrador, ¿ok? Voy a abreviar BR, equivale a esta cantidad en metros, por ejemplo, no, centímetros, perdón, centímetros. Sí, es lo Entonces, que, bueno, le iba a preguntar eso. Sí. Que si podía colocar cualquier cosa, por ejemplo, no sé, una chancla, un zapato y ponerle yo los centímetros. Sí, o sea, aquí ustedes van a llegar a ese acuerdo, o sea, van a ustedes definir una unidad de medida para la longitud. ¿Cómo gusten qué nombre quieren asignarle? Es libre. Claro, siempre tratándose con respeto y todo. Sí, adelante. Entonces es inventado como nosotros queramos. Sí. Gracias. ¿Vale? Pero vean, tiene que ser uno para la longitud. ¿Vale? Un borrador, en mi caso, equivale a 30.15 centímetros. Entonces, ¿qué estoy asignando aquí? 1.
O bien pude haber puesto 2, por ejemplo, pero vamos a dejar en 1. Un borrador equivale en mi sistema de unidades a 30.15 centímetros. Entonces, cuando en mi sistema yo hable de longitudes, siempre voy a hablar de borradores. Entonces, no sé, la calle mide 15 borradores. La distancia de mi casa a la tienda más cercana son 300 borradores. ¿Ok? Es así como en mi sistema yo estaría hablando. Y pues si ustedes, por ejemplo, que no están habituados a mi sistema, quieren saber a cuánto equivale en el sistema internacional, pues aquí está el factor de conversión. ¿Sí queda claro cómo es el sentido de esto? Sí. Vale. El Solo siguiente... como diferente, ¿no? Sí. El siguiente va a ser una unidad de medida para el tiempo. O sea, la siguiente magnitud es tiempo. Ustedes van a definir su propia unidad de medida. Igual en el formato unidad, abreviatura y su equivalencia. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado, un grupo decía algo así como un chabelo y CH equivalía, por decir algo, 1 por 10 a la 15 horas. Infinito. O infinito, bueno, que infinito no es un número, pero entienden la idea, ¿no? Por ejemplo, de poner así la potencia en notación científica. Entonces vean cómo aquí se ve la equivalencia en las unidades de tiempo, ¿vale? Y así para la masa, para la fuerza, la potencia y el trabajo. Entonces ustedes van a definir para cada uno de estos 6 unidades de magnitudes físicas su propia unidad de medida en su propio sistema de unidades. ¿Alguna pregunta, muchachos, con relación a esto? ¿De qué es lo que tienen que hacer en esta parte? No, profe. ¿No? Ok, entonces... ¿Ya mandó el formulario? No, se los voy a mandar ahora. Justamente iba a eso. Déjenme ver, se los paso en el chat también. Muy bien, ya, debió haberles llegado. Ok. Entonces, repito, este es un formulario que se tiene que llenar por equipo, es decir, que me tiene que llegar aquí simplemente 8 formularios respondidos con esa información. Entonces, pues, a partir de ese momento, yo les estaré dando, no sé cuánto les parece bien, unos media, 40 minutos. Sí, profe. Para que ustedes se pongan a trabajar en ese sentido. Entonces, a ver, la sesión tal cual grabada, pues termina en este momento. Y lo siguiente, si quieren estar conectados o no a la sesión, no importa. Yo de cualquier manera voy a estar conectado por si tienen alguna duda que les surja. Y entonces la clase, las sesiones estaremos retomando en unos 30, 40 minutos, dependiendo de cómo vayan ustedes. Como quieran nos conectamos, profe. Yo les diré que estén al pendiente porque si, en principio, media hora. Les voy a dar media hora. Para que se organicen, para que empiecen a nombrar su propio sistema de unidades, todo esto. Si a la media hora veo que todavía faltan algunos en enviar sus respuestas, pues le haré 10 minutos más. Pero en principio, media hora. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, para ponerlo bien claros, a las 10:45 estaremos iniciando la siguiente clase, o la siguiente sesión.